Vamos a continuar con la serie que comenzamos ya hace algunas semanas, que lleva por título Los 10 Mandamientos. El día de hoy nos ocupa el sexto mandamiento de la ley moral de Dios, que es no matarás. ¿Quiere tener usted paz? ¿Quiere conocer lo que significa este sexto mandamiento de Dios, no matarás? Empiece a poner atención, hermano, hermana, amigo que nos sintonizan en el canal de YouTube, porque vamos a viajar nuevamente en el tiempo para saber que en los primeros 5 mandamientos de la ley moral de Dios que ya hemos estudiado, hemos visto cómo Dios protegió su propia gloria. Y en segundo lugar, los siguientes 5 mandamientos, que el día de hoy comenzamos con el sexto mandamiento, es donde el Señor provee para la seguridad y para el bienestar de usted, del hombre, del ser humano. El sexto mandamiento te va a llevar a tener un conocimiento de la ley de Dios para que tengas paz en tu vida, para que tengas consuelo, para que tengas un mejor acercamiento a tu prójimo, a tu esposo, a tu esposa, a tu empleador, a tus empleados, a tus hijos, a tus nietos. Provee entonces, a partir del sexto mandamiento, los 5 mandamientos siguientes que vamos a estudiar son para que Dios provea la seguridad y bienestar del ser humano. Por lo que, al final de este mensaje, tengo para usted 4 reglas que le van a usted a ayudar a reprimir el enojo, ese carácter que tienes, esa muina que tienes ahí guardada y que a veces el domingo se te alarga la mecha, pero el martes ya se va cortando para que el jueves explotes como cohete chino. Estas 4 reglas son para restringir, para que evites enojarte tanto y que explotes, y que te va a ayudar a no violar este sexto mandamiento. Es importante que no nada más sepas la ley de Dios, sino que quieras no infringirla. Así que vamos a la Escritura. Abra su Biblia en el capítulo 20, versículo 13. No matarás. Dios Padre Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, dirige mis pensamientos y sobre todo, Señor, permite que el tiempo sea propicio, que se alarguen los minutos de manera espiritual para que yo pueda presentar el mensaje que traigo para tu grey. Escóndeme detrás de la cruz, Señor, y habla tú a través de este siervo inútil, que sus obras son como trapos de inmundicia, pero que ha de venir como un heraldo a presentar un evangelio de verdad y de transformación para tus fieles. En Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. La expresión no matarás viene de la palabra hebrea número 7523 de su diccionario Strong, que si usted quiere tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios, le recomiendo que tenga uno a la mano, ¿verdad? Es una buena inversión para que usted conozca el original de las palabras. Así que tenemos la palabra 7523, que es ratzak, acento en la A. Es una raíz primitiva que cuando tú lees en la Escritura, Éxodo 20, versículo 13, no matarás, es no ratzak. Ya verá usted por qué es importante conocer el origen de la palabra, porque vas a ver que matar no es nada más privar de la vida a otro, como lo contempla el Código Penal a nivel internacional. Ratzak significa despedazar. No matarás significa no hacer pedazos. Por ejemplo, matar a un ser humano.
Esta palabra es aplicada, no ratzak, a seres humanos y no a animales. Es únicamente para seres humanos. Habla específicamente, escucha bien esto, de asesinar. ¿De qué? Anótelo eso, ahí al lado de su Biblia. Matar en la Biblia, en el versículo 13 del capítulo 20 del libro de Éxodo, cuando te dice no matarás, es no asesinarás, no ratzak. Y que podemos entender como no matar a propósito, primordialmente, ¿verdad? Primordialmente, porque hay un contexto muy amplio del asesinato. Y no necesariamente privar de la vida a otro, porque asesinas de otra manera. Hoy vas a salir de aquí sabiéndote asesino y asesina. Pero descansa, porque va a haber tiempo del arrepentimiento. El Señor irá hablando a tu corazón. No solo cuando nos referimos a un asesinato por violencia es matar a propósito a una persona, sino también cuando es por desenfreno, que pierdes la cabeza, por celos, por ira, por venganza. Hombres y mujeres que hoy día están tras las rejas por un segundo que perdieron la cabeza. Hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres empresarios, empresarias, buenos hombres, buenas mujeres, que se enojaron de más y en un segundo les cambió la vida por el resto de su vida. Matan por venganza, matan por ira desenfrenada o matan por celos. También esta palabra, y voy a tocar un tema muy especial que lleva un trato especial. Esta palabra, ratzak, incluye el suicidio, que en ninguna manera es aprobado por Dios, porque el individuo que lo comete está poniendo fin a la existencia física, a la vida que le dio el autor de la vida. Y eso no lo permite el Señor. Hermanos, hermanas, para que no entremos en una confusión y en algo que usted le dé duda al respecto de este tema del suicidio, merece una atención especial y muy profunda, pero sobre todo delicada, si es que usted pensó algún día en quitarse la vida o si alguno de sus familiares ya se la quitó. Así que quienes deseen profundizar al respecto, con toda confianza me pueden contactar para que a manera individual podamos tratar el asunto del suicidio. Muy bien. ¿Qué prohíbe este mandamiento, este sexto mandamiento de la ley moral de Dios? Prohíbe el bárbaro e inhumano pecado del homicidio doloso, es decir, con intención de matar. Eso es lo que sanciona. Aquel que priva de la vida a otro con la intención de quererlo matar, el cual es el primogénito, pecado primogénito del diablo, quien era homicida desde el principio. El primer crimen del cual leemos después de la caída del hombre en el capítulo 3 del libro del Génesis, donde la corrupción del hombre después de la caída fue transmitida, cuidado, ya lo vimos anteriormente, de cómo van pasando esas maldiciones generacionales a los que aborrecen a Dios. Esa corrupción fue transmitida a los descendientes de Adán y Eva y fue mostrada por Caín en contra de Abel cuando lo mata a su hermano, levantándose en contra de él en un campo. Su rencor, anote usted, rencor. El rencor te lleva a asesinar a alguien. El rencor de Caín y la enemistad
No eres monedita de oro para caerle bien a todos. Vas a tener enemistad con alguien, pero esa enemistad que no se convierta en un odio, que no se convierta en un celo, que no se convierta en una venganza, porque vas directo a cometer un asesinato. El rencor y la enemistad de Caín lo apuraron a matar a su hermano Abel, porque sus obras eran malas, las de Caín, y las de su hermano Abel eran justas. Así que veamos que el primer asesinato, hermano, hermana, ¿sabes? Fue por envidia. ¿A cuánta gente has asesinado ya hoy día por envidia? ¿A cuánta gente has asesinado ya hoy por tu rencor que se cuece dentro de tus entrañas, produciendo pus que infecta todo tu ser, y que te has dejado de hablar por años con las personas? Eso, ¿sabes? Eso es enemistad con tu prójimo. Pero este mandamiento, amados y amadas, santos y santas, no se limita en prohibir el acto solo del asesinato, sino también prohíbe, ojo, todos los grados. Hay grados de homicidio, aunque no lleven al asesinato físico, aunque no mates físicamente, aunque no asesines físicamente a una persona, este mandamiento lo sanciona. Como, ¿sabes? La ira impulsiva, ese enojo que a la primera respondes con ira y con violencia. Es cuando viene la calumnia, viene cuando desacreditas a una persona simplemente porque te cae gordo, o porque te cae gorda, o porque no satisface tus tan altas expectativas de un hijo, de una hija o de una esposa. Este mandamiento sanciona entonces la ira impulsiva, el odio, la calumnia, pero sobre todo, ¿qué me dices de la venganza? ¿Qué tal manejas esos dichos populares? Que la venganza se sirve en un plato frío. Algo así dice el mundo, ¿no? Cualquier otra cosa que pueda perjudicar a un ser humano, cuando tú lo puedas perjudicar, eso va a ser un asesinato, eso va a ser violar el mandamiento. No lo hagas, no des el último golpe, no lo hagas. Si puedes, rescátalo, pero si no, hazte a un lado, porque si esa persona ha de morir en sus pecados y concupiscencias, Dios se va a encargar de eso, porque tú eres un santo y una santa de Dios, apartado para el Señor, y Él no dejará solos a sus amados, y Él paga, porque Dios es bueno. Así que comencemos señalando que no todo asesinato de un hombre o una mujer no es homicidio, no todo. No es asesinato cuando en la ejecución de la justicia, recuerden que estamos hablando hace 3,700 años que se dictó esta ley en el monte Sinaí, y de ahí fue dictada hasta el mismo tiempo de Jesucristo, y vamos a ver unos ejemplos también donde nuestro Señor Jesucristo habla de no sancionar el homicidio, se sanciona el asesinato. Ya lo iremos entendiendo. ¿Por qué? Porque cuando hay una muerte justificada, y es cuando se condenaba a un asesino, ¿y quién lo condenaba? Un magistrado, la autoridad del pueblo de Israel, incluso obligaba a los sumos sacerdotes, a Moisés, a Aarón, a Josué en su tiempo, a apedrear a ciertas personas por cometer ciertos delitos o ciertas faltas. Entonces, no es que esté sancionado este homicidio para sentenciar a ciertos delincuentes que el magistrado ordenó que mataran. Cuando un magistrado ordenaba que mataran a una persona porque esa persona había cometido un ilícito, el magistrado no se llenaba de sangre la mano.
Era hasta en cuanto el magistrado cometiera una falta y mandara matar a un inocente, es entonces cuando Dios lo toma por pecado para el magistrado, porque está mandando matar a un inocente. Fíjense, dice la Escritura en Génesis 9:6, y vamos a ir a Nueva Versión Internacional, pero les leo que dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Por eso vemos Nueva Versión Internacional. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, ¿verdad?, otro ser humano derramará la suya. Y aquí viene aplicándose aquella ley que conocemos como ley del talión, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Esta palabra declara el principio general e inmutable que no cambia, que dice en Deuteronomio 19:21, y no le compadecerás. Fíjate, es una orden de Dios. Al que es responsable de un delito, no le compadecerás y tomarás vida por vida. Dice, no le tengas consideración a nadie. Cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Por qué? Porque esta es la orden de Dios al magistrado. Tú no podías ejercer la autoridad por tu propia mano, como hoy día no se puede hacer. Para eso están las autoridades que Dios puso en el lugar de autoridad y de preeminencia. Ni tampoco, ya entendimos que no se carga el asesinato a un magistrado que manda matar a alguien por una culpa de un ilícito, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Tampoco se va a cargar este mandamiento, este pecado se va a cargar a aquellos que han derramado sangre en una guerra, que por lo regular las guerras están cargadas de homicidios. Lamentablemente, quisiéramos que no hubiera guerras, pero lamentablemente es un estilo de arreglar problemas entre las naciones drástico y final, que por lo regular lastima más a los civiles que a los mismos soldados o jefes de Estado. Porque, hermanos, era y sigue siendo con diplomacia ahora en el mundo, pero antes, hermanos, antes era justo que se tomaran las armas contra un invasor. Vinieron a invadir mi pueblo, vinieron a invadir mi ciudad, pues es justo que nosotros tomemos las armas y vayamos a recobrar lo que nos fue robado. Eso era lo normal, y que se nos pusiera, que se pusiera, teníamos la orden y el permiso de Dios para matar a esa persona. Por eso David persiguió a los amalecitas. Yo le recomiendo que vea esa historia, es muy buena. En el capítulo 1 del primer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30. Muy interesante ese relato, de cómo David persigue a estos amalecitas porque se habían llevado a sus esposas cautivas. También era legítimo castigar con la muerte algún daño u ofensa grave que tuviera el pueblo de Dios. Como David también salió en guerra contra los amonitas por sus ofensas a sus embajadores, a sus autoridades. Eso, vayan y mátenlos, acábenlos. Y cuando no lo hacían, venía el juicio de Dios en contra de los que habían desobedecido la orden de ir a matarlos. Y esa historia usted la puede ver en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 10. Muy interesante también. Así que no podemos pasar por alto, y quiero tocarlo, que hay algunos y personas por lo regular no creyentes, porque ya el creyente va entendiendo lo que es Dios y quién es, y más si ya conoces los atributos de Dios, que hay una ira santa, que hay un celo, que es un Dios inmutable, que es un Dios omnisciente, todos los atributos básicos que como cristiano debes conocer. Pero hay muchas personas que condenan y denuncian que toda la guerra fue ilícita, incluso en los tiempos de Jesucristo. Bueno, ¿qué tenemos al respecto? Pues vamos a señalar cuando unos soldados vinieron en paz
a Juan el Bautista, que fue el precursor de Jesucristo, el último de los profetas. En el Evangelio de San Lucas podemos ver en el capítulo 3, versículo 14, que vienen a Juan el Bautista a pedirle instrucción y le preguntaron: Juan, ¿y nosotros qué? O sea, ¿nosotros qué vamos a hacer? También los soldados le preguntaron a Juan el Bautista diciendo: ¿y nosotros qué vamos a hacer? Hacemos una pausa ahí. Si Juan el Bautista, siendo profeta de Dios, si Juan el Bautista, siendo quien era, hubiera sabido que matar no era permitido, pues a continuación lo primero que les hubiera dicho era eso. Para empezar, dejen de ser soldados, porque como soldado vas a estar matando. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? No hagas extorsión. ¿A quién? A nadie. Número 2, gracias. No seas mentiroso. No inventes delitos. Será un sermón básico para esos policías de Dallas, Texas. No calumnies. ¿Y qué? Y contentaos con tu salario. Hermanos, este es el perfecto sermón para las fuerzas públicas, para la policía. Número 1, no extorsiones a la gente. Número 2, no inventes delitos, no siembres evidencias. Y número 3, conténtate con tu salario para que no pidas mordidas y no pidas corrupción. ¿En dónde dice que no mate? ¿Por qué? Porque si hubiera visto mal, si se hubiera visto mal por Dios o tuviera implicaciones pecaminosas matar en la guerra, pues en ese momento les hubiera advertido por medio del profeta Juan el Bautista, y no lo hizo, porque no lo es. Les hubiera dicho: ¿sabes? Primero, dejen de ser soldados y no maten en la guerra, pero no lo dijo porque en la guerra no se comete asesinato, en la guerra no se comete ratzak. En la guerra no se viola el 6º mandamiento. Ya va quedando más claro, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Y los que cometen ratzak en la guerra, ¿sabes quiénes son? Son aquellos que lo cometen en contra de un enemigo cuando ya se rindió, cuando entregó sus armas. Y viene ese soldado y lo mata desarmado. Ese soldado se tiene que ir a una corte marcial, incluso hoy día. Y en la antigüedad así se sancionaba. Tu soldado vas a matar mientras el otro tenga también el arma. Pero si ese se rinde delante de ti, cometes violación al 6º mandamiento. Estarás cometiendo un ratzak. ¿Ven por qué es importante el original de las palabras? Note usted también que Jesús... Vamos a Lucas 7, versículos 6 y 9. Fíjese cómo está hablando el maestro, Y dijo, ¿a quién le dijo? A unos soldados. Inclusive eran los enviados del soldado. Es maravilloso este pasaje, y que no les dice: no maten y abandonen su llamado a las armas. No, le dijo a los soldados, les dio incluso instrucciones de cómo debían conducirse a sí mismos. Este centurión mandó al Salvador a sus soldados en un mensaje, se presenta con el Señor con argumentos de su llamado militar, diciendo: yo digo ven y vienen. ¿Por qué? Porque soy general, porque soy comandante de las Fuerzas Armadas. Y nuestro Señor no condenó su profesión. A la luz de la Escritura estamos viendo que el mismo Señor Jesucristo no lo reprendió por ser soldado. Al contrario, Jesús, ¿sabes qué hizo aquí? Lo elogia altamente. ¿Elogia qué? Su fe. Por eso tú, que quieres cambiar y quieres transformar tu vida, y que tienes fe en que lo vas a lograr con la palabra de Dios, eres más salvo que muchos que pudieran estar aquí hace 15 o 20 años. Porque los que han venido aquí y que no han mostrado signos de transformación no dan fruto, y esos entonces es evidente que no han nacido de nuevo. Este soldado lo era, con su pura fe, y este soldado nos ha dejado uno de los más bellos pasajes del Nuevo Testamento.
Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, soldados también, diciéndole: Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo, no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve y va, le digo a otro: ven y viene, le digo a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él. Ve cómo Dios, Jesús, se va a asombrar de ti cuando muestres la fe que tienes en su palabra. No la fe que tengas en ti, en tu gobierno, en el maestro, porque una sola palabra bastará para salvar a mi siervo. Una sola palabra que salga de tu boca en ese banquito. Y que vaya pasando el de la bicicleta. Aún la semana pasada que nos fuimos sin batería, que solo Dios sabe por qué sucedió eso. Que a pulmón abierto mi hermano Javier predicó una sola palabra que haya proyectado y que haya tocado el corazón de una persona, pudo haber salvado su vida. No necesitas tener estudios teológicos para ser salvo, porque una sola palabra basta para que tu vida sea transformada. Le dijo que ni siquiera en Israel había encontrado una fe tan grande. Jesucristo también, cuando es presentado ante Poncio Pilato, ¿qué declaró Cristo? Esto es bien interesante, en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 36. Fíjese usted aquí Jesucristo, ubique que Jesucristo era el Hijo de Dios, era un hombre santo, por lo tanto, vamos a ver cómo se conduce ante esta situación que se encuentra. Dice: mi reino no es de este mundo, porque su reino es celestial. Por eso lo que tú buscas, esa añadidura parcialmente viene aquí en la tierra, pero toda tu añadidura, por todo lo que tú has hecho, porque la fe sin obras es muerta, todas esas obras que ganen galardones serán recibidos en el reino celestial de Jesucristo. Entonces viene Jesús y le dice: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, ¿qué dice ahí? Mis servidores pelearían. O sea, Jesús no se lo podía permitir porque era el Hijo de Dios. Y pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, por lo tanto no voy a pelear con las armas. Solamente por eso. O sea, si no hubiera sido del cielo el reino, le hubieran entrado a los espadazos. Pero no. Porque es Jesús. Y Jesús es santo. Y Jesús no pecó. Estas palabras quieren decir claramente, como les comento, que si el reino de Jesús fuera de aquí, les hubiera ordenado a todos sus seguidores a que se levantaran en armas y que pelearan. Pero la posición divina, pero sabes, más que nada, y esto me quedó muy grabado, dije: ¿por qué? Porque Cristo estaba humillado delante del Padre. Solamente así vas a poder soportar el odio, las habladas, el celo, la envidia de otras personas, como lo hizo Cristo, humillado ante su Padre. Si no, no vas a poder. Esa humillación divina le impidió a Jesús asumir el trono por la fuerza, porque tenía miles de seguidores. Ya no ganes tu derecho, ya no ganes tu razón por la vía de la violencia o por la vía de las armas. Deja que el Señor pelee tu batalla. Y vamos a regresar por un momento al Antiguo Testamento y formulémonos una pregunta. ¿Por qué, si las Escrituras son tan claras con respecto al asesinar, entonces cómo el pueblo de Israel arremetía contra todos los pueblos enemigos y los exterminaba sin piedad? Respondiendo a aquella pregunta de que por qué, si es un Dios santo, permitía que mataran a los niños, a las mujeres, a los animales, a los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué esto entonces? ¿Por qué no les era contado como pecado? Bueno, hermano, hermana, ponga mucha atención. La respuesta es muy sencilla. Y esto debe ser un arma, bueno,
un arma defensiva para ti. Debe ser un concepto que tú tengas bien entendido para poderle decir a otro que no tiene tu fe. Y la respuesta es que primero, ¿sabes? Tienes que ser nacido de nuevo. Un no nacido de nuevo, un no creyente no lo puede entender. Les hace cortocircuito de por qué mandaba matar a los niños y por qué mandaba matar a todo el pueblo y que no quedara nadie y que después se incendiaran. Tienes que ser un nacido de nuevo porque se requiere, ¿sabes qué? De fe para asimilarlo, no en la mente, en el corazón, en el espíritu. Que lo asimile tu corazón, porque cuando la orden venía de Dios, la respuesta es, no era pecado. Esa es la respuesta. ¿Y quién te entiende esa respuesta? Nosotros, los nacidos de nuevo. Pero alguien que está en el mundo, no, ellos quieren ojo por ojo, diente por diente. Tú no. Tú sabes que todos estos crímenes de guerra eran porque así lo designaba Dios, puesto que el instrumento del juicio que Dios usó para castigar la maldad, la iniquidad y el pecado de los pueblos paganos. Inclusive, ¿no recuerda usted que muchas veces los propios israelitas, el mismo pueblo de Dios, fue juzgado y fue aniquilado y fue llevado preso y fue matado por los enemigos con permiso de Dios, incluso con ayuda de Dios? ¿Por qué? Porque así le placía a Dios. Entonces, tenemos que dejar de creer y tenemos que dejar de alimentar esa falsa creencia que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malvado y castigador. Mientras que ahora el Dios del Nuevo Testamento es un Dios más amoroso. No, hermanos. No es que Dios arbitrariamente estaba castigando a los hombres como si se complaciera en la muerte del malvado, cuando Dios es que estaba sentenciando a un hombre o a un pueblo a muerte, era porque esa persona o ese pueblo había ofendido la santidad de Dios. ¿Qué te hace esto pensar? Que dejes de pensar en ti. Y que Dios actúa en tu vida por lo que Él quiere para tu vida, no en contra de tu vida, porque no tienes un Dios malvado. O sea, ¿y qué tal cuando tuvo misericordia de los pueblos? ¿Qué me dices antes del diluvio? Hermano, fueron 120 años que les anticipó que iba a inundar la tierra. Dios lo avisó. ¿Y cómo nos lo avisa ahora? Por medio de la Escritura y por medio del Popocatépetl y por medio de todo lo que está pasando y todos estos temblores que tenemos ya ahora permanentes. ¿No nos está avisando que los tiempos ya son finales? Gloria a Dios que cada día más personas se arrepienten. Y para eso son estos servicios, y para eso predicamos de esta manera, para que la gente llegue a ese entendimiento y que no digan, pero ¿por qué tembló? ¿O por qué mataron a mi papá? ¿O por qué mataron a mi mamá? Porque así le plació a Dios. Hubo personas que fueron advertidas. ¿Qué me dices del pueblo de Sodoma y de Gomorra? Llegaron a dar una señal de arrepentimiento. En algún momento ellos quisieron arrepentirse. Jamás. Jamás. Hoy decimos que mucho se parece. Creo que ya superamos a Sodoma y Gomorra en estos tiempos. Y Dios, ¿qué no avisó? Por supuesto que avisó. Así que Dios no es injusto en ninguna manera, porque Dios es amor, Dios es bueno, Dios es compasivo y Dios es misericordioso. Pero también justo, santo y ¿sabes qué? Severo. Porque Dios al hijo que ama lo castiga. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Si Dios solamente fuera puro amor, pero no fuera justo, entonces no sería perfecto, porque entonces estaría yendo en contra de su naturaleza. Y sabemos que Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es perfecto. El que debe de cambiar eres tú
para aguantar a mis bebés, a mis valientitos a los pies de Cristo, cuando les da calor. Lo que debemos entender en la enseñanza espiritual que tenemos del Israel del antiguo pacto es que tenemos Egipto. ¿Qué representa Egipto para nosotros los creyentes? El mundo. Vamos por ahí. Israel, ¿qué es ahora? ¿Qué fue Israel? El pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora si lo llevamos a la aplicación espiritual, todos los que salimos, todos nosotros, todos los que salimos de la esclavitud, ¿de dónde salimos? ¿De dónde? De Egipto. ¿De dónde? Del mundo. ¿Te acuerdas de tu faraón? Que era la cocaína, que era el robo, que era la pornografía, que era el alcoholismo, que era la mentira, que era el adulterio. ¿Te acuerdas de tu faraón? Allí estaba tu Egipto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros salimos de la esclavitud del pecado y ahora somos pueblo de Dios, es decir, que somos la iglesia de Cristo. Por tanto, muchos actos tuyos y míos fueron literales en aquella época, pero para nosotros hoy son solo ejemplos de lo que fuimos anteriormente y que tiene un significado espiritual. Y en el caso de matar, sabemos que hoy día ningún cristiano verdadero va a salir a matar hoy diciendo que porque Dios le dijo que lo hiciera, porque el hermano o la hermana no había venido a la iglesia, no guardó el día de descanso, o porque esta es una adúltera. No lo vas a hacer ahora. Ese es el cambio que tenemos que entender espiritualmente, porque ahora estamos bajo la gracia, ¿verdad? Existe otra excepción más, y es el homicidio accidental o el homicidio imprudencial, el cual no es imputable como el asesinato. Esto es cuando se mata a alguien de una manera no intencional, accidental. En el Código Penal hoy día se le llama como un homicidio culposo, ¿verdad? Un homicidio sin intención. Y hay un caso, anótelo, no vamos a ir para allá, hermano, Deuteronomio 19:5, en que había un hombre cortando leña, y en ese momento que estaba cortando leña, se le desprendió el hacha y le partió la cabeza al de al lado, al otro trabajador, y los hermanos del trabajador, la familia, lo querían matar. Entonces Dios tenía previsto que ese no es un rataj, ese es un homicidio imprudencial, ese no está condenado por el versículo 13 del capítulo 20. Entonces, para ese homicida, para ese leñador, el Señor designó unos lugares que se llamaban ciudades de refugio. ¿Cómo eran? A la ciudad de refugio era donde tú querías ir si se te salía el hacha, o como ahora que son los choques por tránsito, los homicidios por tránsito vehicular, que el Estado te da la posibilidad de obtener tu libertad bajo fianza. No es así cuando vas en estado de ebriedad, o cuando dices y declaras, sí, yo lo quería matar, pues vas derechitito a las Islas Marías. Cuando no cometes el delito de una manera intencional, entonces ibas a la ciudad de refugio. Estas ciudades proporcionaban asilo para el fugitivo que hubiera matado a otra persona de manera involuntaria, y de esa manera se evitaba que tú recibieras la venganza de los familiares. Y ahí estabas seguro. Entonces el pueblo de Dios ya tenía esos lugares especiales para que tú estuvieras seguro, pero debe quedar perfectamente entendido que eso solamente se aplicaba sobre cosas legítimas, sobre un accidente, ¿verdad? No para todo. Porque, ¿qué pasaría que si fuera de otra manera? Fíjense que tenemos en el mismo libro del Éxodo, capítulo 21, versículos 22 al 24, que si estamos nosotros involucrados en un asunto que no es justo y que lleva a la muerte a otro, eso no puede ser excusado de asesinato, aunque tú no lo hayas matado.
Dice Éxodo 21, 22, 24, nueva versión internacional. Si en una pelea alguien golpea a una mujer embarazada y su bebé nace antes de tiempo, pero nadie resulta con heridas de gravedad, se le impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en la justicia le corresponda. Pero si alguien resulta con heridas graves, esta será la indemnización: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, etcétera, etcétera. El asesinato, de otro modo, hermanos, es un crimen atroz. Eso es lo que sanciona el sexto mandamiento. Algunas veces es tan atroz el asesinato, hermano, que nos consta a quienes hemos estado ministrando en los reclusorios. Es tanto el tormento de ese crimen que cometieron, de ese asesinato, que la conciencia los lleva a que se entreguen y a que se declaren culpables porque son atormentados con horrores en la mente. El pecado te va consumiendo adentro de ti y que lo tienes que confesar sin importar las consecuencias. Muchos hemos pasado por eso y sabes, Dios ha sido justo y nos ha quitado hasta 13 años de prisión. ¿Por qué? Porque te declaras culpable y el Dios de la justicia eterna te restituye a donde tenías que estar. Pero te tienes que declarar culpable. Entonces aquellas personas que le agarran la pata a la vaca, pues entonces son los cómplices. Y entonces también son culpables de asesinato y hoy día los conocemos como los autores intelectuales. Entonces, este mandamiento no solo prohíbe la perpetración del homicidio, sino de igual forma todas las causas y las ocasiones que llevan a él. ¿Cuáles son estas principales causas? La envidia y el enojo. La envidia ha sido considerada y descrita como la corrosión de un alma allagada. Es un vicio necio. La envidia que torna la felicidad de otros en tu miseria. Es estar viendo la prosperidad, es estar viendo la felicidad, es estar viendo la belleza, es estar viendo la ropa, las posesiones de alguien, y eso te va carcomiendo. Caín envidiosamente se quejó del éxito de su hermano, de la ofrenda de su hermano, y eso rápidamente lo impulsó al asesinato. El enojo injusto, el enojo excesivo. Si se le permite estar supurante de pus en el corazón, se va a convertir en el veneno de tu odio implacable en contra de todos. Tal enojo no es solo una causa, sino es en realidad un grado de homicidio. Estás matando, estás cometiendo la sanción al mandamiento, tal y como se ve claramente en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y me refiero al Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 21 al 25, que dice a la letra: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo aquel que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo digo, Jesús hablando, yo digo que todo el que se enoje, que todo aquel que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte, a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que le diga insensato, ahorita vamos a ver lo que quiere decir insensato, quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, delante del altar déjala, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, ve con él, llega a un acuerdo con él, pero lo más pronto posible, y hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez, el juez al guardia, y te echen a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Pasaje que hoy se traduce a aquella frase que dice: más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y que enojarse con tus hermanos o decirle tonto, y más esas palabrotas, ¿verdad? Que le digas necio, que le digas fatuo, absurdo, disparatado a tu hermano.
Pero ¿quién le dice hoy disparatado a su hermano de sangre cuando se están peleando? Eres un disparatado, hijo de mi mamá. No, o sea, tú sabes a lo que me refiero. Eres un fatuo. No. Eres esto y aquel y ta. Estás cometiendo asesinato. ¿Sabes qué son estos? Son sinónimos de la palabra insensato. Cuando tú le dices taca y todo eso. O fatuo. ¿Quién le dice fatuo? Nadie dice fatuo. ¿Sabes qué te estás ganando? El infierno. Te lo dijo Jesús. Debe ser señalado que el enojo no es como la envidia, simplemente en sí mismo que es pecado. Ojo, pecado no es enojarte. Pecado es estar enojado y pecar. Porque existe un enojo virtuoso, existe ese celo santo de Dios que tiene una ira santa. Y entonces aquí existe una ira inocente, existe un enojo santo para con las cosas de Dios. Efesios 4:26. Dios no sanciona el enojo, Dios sanciona lo que estás haciendo cuando estás enojado. Que te refrenes, que mejor agarres una almohada y grites. Y que sea la que le pegues. Y que no pases ese segundo que ha de cambiar tu vida para siempre. Que te detengas ese segundo en decir la palabrota que le ibas a decir a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, que puede dañarlo de por vida. No se ponga el sol sobre tu enojo. Si lo hace, la impureza de la malicia va a estar en tu corazón la mañana siguiente. No vas a descansar. Y entonces vas a empezar a producir mucha amargura. Así que, como el que aborrece también es homicida, vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15. Esta palabra, y creo que nadie se ha dormido, y si se durmió, despierte para que lo reciba de parte del Señor. Esta palabra es muy importante que la conozcas. Todo aquel, ¿quién? Todo aquel, tú, yo, él, ustedes, nosotros. ¿Ya viste qué? Que aborrece a su hermano es homicida, comete el pecado del capítulo 20, versículo 13. Es asesino. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, a menos que se arrepienta. Ahora vamos a ver, desglosemos, ¿verdad? Que a eso venimos, a aprender la palabra. ¿Qué es aborrecer? Palabra 3404 de su diccionario Strong, del griego miseo, con acento en la E, que quiere decir, empiézate a filtrar, es odiar, detestar, especialmente perseguir y amar menos. Yo creo que en algún momento hemos aborrecido a nuestro hermano, a nuestra hermana, a una persona. Arrepiéntete, hoy es tiempo. Así que concluyamos presentándoles lo prometido. Cuatro reglas para restringir y reprimir el enojo. Y no voy a venirte aquí a acariciar el oído, a hablarte de algo temático y que esto, la psicología lo acredita y lo respalda. Lo dice la Biblia, Proverbios 13:10. Número 1, trabaja y ora por un espíritu manso y humilde en ti. ¿Qué tienes que hacer? Orar al Señor para que, como alguien me comentó hace rato, yo le pido al Señor que me transforme, que me quite las ganas de mi pecado favorito. Esa es tu oración. Trabaja para que tengas un espíritu manso. Piensa humildemente de ti y no te enojarás con otros si te desprecian. Si tú tienes humildad en ti, el de al lado te puede decir lo que sea. O tu esposa te puede decir lo que sea. O tus hijos te pueden dejar de agradecer lo que sea, porque tú estás humillado delante del Padre. La gente orgullosa, Proverbios 13:10. Fíjate lo que le pasa a la gente orgullosa. ¿Eres orgulloso? ¿Eres orgullosa? No pienses, por favor, en Cristo Jesús, en el amor de Cristo te pido, que no pienses en aquel que no es manso y en aquel que es orgulloso. No. Piensa en ti. Porque si ahorita dices, sí, pues ya ves que Pepe sí es bien orgulloso. No, es que esto es para mi papá. Oiga, ¿y cuándo se la mando a mi papá? No, ese es Satanás que te está diciendo que te desvíes de la atención porque este mensaje es para ti.
Tú que eres orgulloso, dice que la gente orgullosa provoca peleas y la gente humilde escucha consejos. Entre más te humilles en la cruz y te desprecies a ti mismo, dejando de ser amador de ti mismo, ¿qué va a pasar? Que más fácil vas a poder llevar el desprecio de cualquier persona. Al primer, ya quieres romperle los vidrios a la persona. Al primer, es que me colgó, es que no me habló bien, es que esto, es que no me trajo mi comida, es que el otro, es que aquello. Estás ensoberbecido, estás amándote de más. Sé humilde, sé manso, y vas a aguantar el desprecio de las personas como tu Señor Jesucristo lo aguantó en la cruz del Calvario. Número dos, piensa a menudo, piensa más seguido en la paciencia y en la tolerancia de Dios. ¿Cómo ha sido Dios contigo? ¿Qué tal ha sido de paciente, que te espera y que te aguarda y que te da una segunda, tercera y quinta oportunidad? ¿Cuántas ofensas Él ha soportado por nosotros? ¿Cuán frecuentemente le damos ocasión a Dios de estar enojado con nosotros y aún así no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades? Aquí seguimos y avanzando. Así que este gran ejemplo de Dios sea el tuyo y que tengas más en cuenta la paciencia que tiene Dios por ti. Número 3, creo que no puedo decir esta es la más importante porque las 3 son básicas. Guárdate de cualquier prejuicio. ¿Qué prejuicio tienes? Cosas que te imaginas, cosas que crees. Hay un libro muy interesante que se llama Los 4 acuerdos, ¿no? Que no debes de suponer, no debes de esto, no debes de lo otro. Porque por el prejuicio es seguro que malinterpretes las acciones de tu prójimo, de tu esposo, de tu esposa, solo porque estás prejuicioso, solo porque ese día viste unas noticias de gente que hace cosas que parece que está haciendo tu esposo, tu esposa, tus hijos. Y entonces le damos ocasión de ese prejuicio que nos invada, que nos corroa, que nos contamine. Y la mayoría de las personas, o sea tú, supones cosas que la otra persona ni siquiera está diciendo, ni siquiera está pensando y ni siquiera está sintiendo, y por eso comienzan las peleas. Lucha contra los primeros sentimientos que vengan a ti de envidia. Resiste contra esos sentimientos de enojo, y cuando la gente te lastime, atribúyelo principalmente a su ignorancia, a su boca suelta, a su falta de misericordia, a su falta de conocer a Cristo. A eso atribúyeselo, no a que quiere pelear contra ti, porque por lo regular esto es involuntario. ¿Y sabes qué pasa al final del día? ¿Sabe qué pasa? Que se arrepienten. Discúlpame, mira, la verdad sí estaba bien sacado de onda, perdóname, no era mi intención. Y mientras ya te mandaron y te llevaron y te dijeron y te vomitaron y te... Número 4, evita las personas enojadas. Proverbios 22, 24 y 25. No te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos. Tienes que cambiar tu círculo de amistades. 25, no sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. ¿Cuál trampa? La trampa del fuego, hermana. Porque el fuego, mira, se propaga rapidísimamente. Así que, entendiendo que Dios es quien da y quien quita la vida, podemos entonces resumir lo siguiente, y con esto concluimos: que las Escrituras no aprueban el asesinato, ni el suicidio, ni ninguna práctica que ponga fin a la vida de un ser humano, incluyendo el aborto y la eutanasia. Dios no es genocida. Los cananeos y todos los pueblos que fueron juzgados por Dios recibieron un castigo como consecuencia de sus pecados, como consecuencia de sus depravaciones. Te pongo un ejemplo rápidamente de los cananeos. No nada más eran idólatras como este pueblo mexicano, de 12 de diciembre, de 28 de octubre, de tantas fiestas y los muertitos y todas estas cosas. Pero creo que podría estar hablando de nuestra sociedad, Ponga atención. ¿Sabe qué hacían los cananeos? También practicaban el incesto, relaciones sexuales entre padres, hijos, hijas, madres e hijos, hermanos, hermanas, sobrinos, tíos, primos, primas.
Practicaban la prostitución sagrada, el adulterio, la homosexualidad, la bestialidad y sacrificaban a sus hijos vivos, ofreciéndolos a sus dioses paganos. De modo que desde el más grande hasta el más pequeño estaban profundamente pervertidos. Dios no se complace en la muerte del malvado ni del pecador. Se duele por la desobediencia de la persona, pero ha de ser justo, cumpliendo con su palabra. Y quien haya cometido, mujer, madre, señora ya grande, que tal vez algún día te practicaste un legrado, sabe, puedes recibir el perdón de Dios. Hombre que hayas asesinado, mujer que hayas asesinado con palabras, puedes recibir el perdón de Dios solamente si realmente experimentas un genuino arrepentimiento, porque Jesucristo perdona los pecados y lo limpia todo, te va a limpiar de toda maldad, aunque esto, ojo, no quiera decir que vas a ser librado de las consecuencias. El Nuevo Testamento no solo nos deja claro que es pecado quitarle la vida a otro ser humano de manera dolosa, sino que Jesús extiende este concepto de homicidio en el plano espiritual, ya que también es quebrantado el mandamiento, el sexto mandamiento, cuando por los sentimientos, pensamientos o por las palabras nos dirigimos a nuestros hermanos con odio, con insultos, desde la expresión más malvada de nuestro ser, la más envenenada. Recuerde usted Mateo 5, 21 y 25. Cerramos. ¿Cuántas veces has matado? Y sigues matando, que no te das cuenta que estás violando flagrantemente la voluntad de Dios y te separas de la santidad por mera ignorancia de la profundidad de este mandamiento. Hoy ya lo sabes, hoy ya no lo puedes cometer. Sea el Señor, amados, amadas, sea el Señor, por medio de su Santo Espíritu, que ahorita, en este preciso momento, te esté revelando y te esté redarguyendo todos los homicidios que has cometido en el pasado y últimamente, para que vayas ahorita directo a la cruz de Jesucristo el Salvador, el Redentor, y laves tus vestiduras y estés listo por si hoy viene por su iglesia. Incline su cabeza. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra y gracias por exponérnosla tan clara, sabiendo ahora el concepto claro del sexto mandamiento, en cómo no he de matar, en cómo no he de asesinar, porque incluso no se necesita privar de la vida físicamente a una persona para violarlo. Te ruego, Señor, que estas palabras que vinieron de tu santo nombre, de tu escritura, Señor, hayan sido depositadas en los corazones de los que hoy escuchan y aquellos que escucharán diferidamente, para beneficio de sus vidas, para que tengan la expresión más pura de amor, que es en la salvación de tu Hijo Jesucristo, que perdona todo tipo de pecado. También te ruego, Señor, en esta hora, por aquellos que hayan cometido este pecado y que hoy en este momento se están arrepintiendo. Te ruego, Señor, que cumplas tu palabra y que laves sus vestiduras y que sepan que este pecado que hoy traen a confesión es enviado al abismo y que jamás lo recordarás. En tu santo nombre descansamos, sabiendo que también tú puedes quitar las consecuencias de nuestro pecado. Te ruego por esas consecuencias de quienes tú quieras tener misericordia. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.